Detenga esa botella ahora mismo y escuche con mucha atención, porque lo que usted cree que es el hábito más saludable de su vida podría ser el gatillo silencioso de una tragedia esta misma madrugada. Soy el doctor Roberto Veiga, y si usted tiene más de 60 años y acostumbra a beber un gran vaso de agua antes de irse a la cama, por si acaso, preste atención. Su cuerpo no le está pidiendo hidratación. Está recibiendo una orden de emergencia que sus arterias cansadas podrían no soportar. Imagine su organismo como un reloj biológico, con un alarme tocando muy bajo, casi imperceptible, mientras toda la casa duerme profundamente. Usted no escucha el peligro, pero dentro de su pecho y su cabeza, la presión está subiendo a niveles críticos mientras intenta descansar. Esos signos que usted ignora, despertar cansado, sentir las piernas hinchadas al amanecer, o esa neblina mental que no lo abandona, no son simples gajes del oficio de la edad. Son advertencias urgentes de que su sistema de tuberías internas está a punto de colapsar, porque usted está forzando al motor a trabajar cuando debería estar reparándose. No es magia, es bioquímica básica que ha sido mal interpretada por décadas. Y hoy estoy aquí para decirle que su cuerpo no está roto, simplemente está siendo saboteado por un error de coordinación que le está robando la vida gota a gota. Lo que parece un hábito de oro para sus riñones es, en realidad, el peor error que un adulto mayor puede cometer al caer el sol. Y se lo voy a demostrar con hechos que lo dejarán frío. Esa urgencia persistente de levantarse al baño a las 3 de la mañana no es solo una molestia para su sueño. Es su corazón gritando por ayuda, porque está trabajando el doble para filtrar un líquido que sus arterias cerebrales ya no pueden procesar con elasticidad. ¿Sabía usted que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren precisamente en ese intervalo de la madrugada donde su vejiga lo despierta? La conexión es directa y devastadora, pero el sistema médico tradicional prefiere darle una pastilla antes que explicarle el reloj de la vida. Estamos hablando de un riesgo invisible vinculado a su glucosa, a su presión y a la salud de su hígado, que se dispara por un simple error de horario. Si usted sigue inundando su sistema antes de apagar la luz, está enviando una invitación abierta a una emergencia médica que podría cambiar su autonomía para siempre. ¿Está dispuesto a seguir apostando su movilidad y su lucidez por un vaso de agua mal sincronizado, sabiendo que la solución es tan simple como entender el ritmo de sus propias células? En el siguiente bloque, voy a revelarle la trampa bioquímica exacta que ocurre en su sangre cuando el sol se pone, y por qué el agua sola podría ser lo que realmente lo está deshidratando por dentro. Llevo décadas analizando los rostros de hombres y mujeres que, como usted, llegan a mi consulta con el alma agotada de seguir reglas que no funcionan. Me presento no solo como el doctor Roberto Veiga, sino como alguien que ha visto de cerca cómo el sistema de salud convencional lo ha dejado a la deriva, tratándolo como una simple cifra en un expediente, y no como un ser humano con un reloj biológico que clama por equilibrio. Usted ha hecho todo lo que le pidieron. Ha tomado sus pastillas con puntualidad, ha reducido la sal hasta que la comida perdió su gracia, e incluso ha intentado caminar más. Y aún así, se despierta a mitad de la noche sintiendo que su propio cuerpo es una carga pesada, confusa y traicionera. Entiendo perfectamente esa impotencia, ese miedo sordo a perder su valiosa autonomía por culpa de un descuido que ni siquiera sabe que está cometiendo ahora mismo. El problema fundamental es que el modelo de cuidado actual está diseñado exclusivamente para apagar incendios temporales, no para prevenirlos de raíz. Es exactamente como intentar reparar la instalación eléctrica de una casa vieja, remendando cables pelados con cinta adhesiva, sin jamás atreverse a tocar el disjuntor principal, que está a punto de estallar por la sobrecarga. Nos han enseñado a silenciar los síntomas con químicos costosos, mientras ignoramos que la verdadera causa del peligro es un error de flujo que está desgastando sus arterias cada vez que el reloj marca la medianoche. Pero, ¿realmente cree usted que una pastilla puede corregir lo que un mal hábito nocturno está destruyendo activamente en sus células? En mi práctica clínica diaria, he logrado identificar 3 trampas invisibles en las que casi todos los mayores de 60 años caen irremediablemente. Y hoy voy a abrirle los ojos ante las primeras 2, antes de que el daño en su sistema sea irreversible. La primera es la llamada inundación osmótica. Usted bebe agua pura pensando que así limpia su sistema, pero al carecer ese líquido del equilibrio mineral adecuado, el agua no logra entrar en sus células para nutrirlas, sino que se queda atrapada en sus arterias,
aumentando la presión interna de forma crítica y forzando a su corazón a bombear contra una resistencia feroz mientras usted intenta dormir. La segunda trampa mortal es el choque térmico nocturno. Ese vaso de agua helada que tanto le refresca antes de irse a la cama envía una señal de pánico inmediata a su nervio vago, contrayendo violentamente sus vasos sanguíneos periféricos y disparando el flujo de sangre hacia su cerebro, con una presión que sus capilares maduros ya no pueden amortiguar. Es una lucha constante y desigual entre su voluntad de estar sano y un sistema que le oculta estas verdades bioquímicas básicas para mantenerlo siempre dependiente de la farmacia de la esquina. ¿Se ha detenido a pensar cuántas veces ha castigado a su organismo sin saberlo, simplemente por seguir un consejo médico incompleto o generalista? La verdadera autonomía no se recupera con más frascos de medicina, sino con más conciencia sobre estos mecanismos biológicos que ocurren mientras usted intenta, sin éxito, lograr un descanso reparador. Sin embargo, existe una tercera trampa, mucho más sutil y devastadora, que ocurre exactamente 60 minutos antes de que sus ojos se cierren. Y es precisamente el secreto que el sistema tradicional no quiere que usted descubra jamás. Usted se ha preguntado 1000 veces por qué, a pesar de sus esfuerzos, su cuerpo parece rebelarse contra usted cada madrugada, y la respuesta no está en su acta de nacimiento, sino en una cascada bioquímica que el sistema médico ha olvidado explicarle. Imagine que su sistema circulatorio es un río majestuoso que posee compuertas inteligentes, diseñadas para abrirse de día y cerrarse casi por completo al caer el sol. Cuando usted inunda ese río con un gran vaso de agua justo antes de dormir, esas compuertas, que ya han perdido algo de su flexibilidad natural por el paso de los años, simplemente se traban bajo la presión. ¿Qué sucede entonces? El agua no desaparece mágicamente. Al no poder ser procesada correctamente por sus riñones en reposo, comienza a desbordarse hacia las márgenes del río, invadiendo tejidos que deberían estar secos y recuperándose. Ese hinchazón en sus tobillos al despertar, esa pesadez en los párpados, y esa neblina mental que lo persigue hasta el mediodía no son achaques de la edad, son señales físicas de que su río interno se ha desbordado, inundando su cerebro y sus articulaciones, porque usted forzó el flujo cuando el sistema exigía calma. No es mala suerte ni una condena biológica, es una desincronía mecánica que está inflamando sus arterias desde adentro, convirtiendo lo que debería ser el combustible de la vida en un agente de erosión silenciosa que desgasta su corazón mientras usted cree que está descansando. La gran mentira que nos han vendido es que el agua es un bálsamo neutral que siempre limpia, sin importar el momento. Pero la bioquímica nos dice una verdad mucho más cruda y necesaria. El agua nocturna es un estresor metabólico que dispara su presión sistólica en la sombra. Mientras usted duerme, su hígado y su páncreas están programados para realizar una limpieza profunda de toxinas y regular sus niveles de glucosa. Pero al recibir esa carga súbita de líquido, el sistema debe abortar su labor de reparación para gestionar la emergencia del volumen sanguíneo. Es aquí donde ocurre la verdadera tragedia invisible. Sus arterias se tensan para sostener el exceso de líquido, su glucosa se desestabiliza y su corazón entra en un estado de alerta que lo despierta a las 3 de la mañana con el pulso acelerado. ¿Se da cuenta ahora de que esa urgencia por ir al baño es en realidad un mecanismo de defensa desesperado de su cuerpo para evitar que sus arterias cerebrales estallen bajo la presión? Usted no está roto, simplemente está atrapado en un ciclo de resistencia metabólica, donde sus órganos están exhaustos de luchar contra una inundación que usted mismo provoca sin saberlo. El mito dice que beber agua de noche hidrata sus riñones, pero la verdad científica es que está asfixiando su capacidad de autocuración y preparando el terreno para una crisis vascular que podría evitarse hoy mismo. La pregunta ya no es si debe beber agua, sino cómo sincronizarla para que vuelva a ser su medicina y deje de ser su verdugo nocturno. Y para lograrlo, existe un protocolo de 6 reglas maestras que cambiarán su salud desde esta misma noche. Para recuperar el mando de su salud y evitar que su noche se convirtiera en una zona de guerra biológica, debemos reajustar su fábrica interna por etapas, operando con la precisión de un ingeniero que calibra una maquinaria antigua pero noble. No espere un botón mágico, sino un protocolo de 6 reglas maestras que salvarán sus arterias desde hoy. La primera directriz es lo que llamo el ocaso de la hidratación, o la regla de los 120 minutos. Usted debe decretar el cierre total de las compuertas de su sistema circulatorio exactamente 2 horas antes de apagar la luz.
Imagine que su cuerpo es una represa majestuosa. Si deja las válvulas abiertas justo antes de la tormenta nocturna, el desbordamiento hacia su cerebro será inevitable, forzando a sus riñones a trabajar horas extra cuando el motor debería estar en fase de enfriamiento. Coloque una alarma física en su teléfono a las 8 de la noche, o según su horario, y dé ese último sorbo definitivo como quien sella un pacto de supervivencia, porque ignorar este límite garantiza que el cortisol se dispare con cada microdespertar que su vejiga le imponga. ¿Se ha detenido a pensar que esa interrupción del sueño es en realidad una señal de estrés que le roba años de vida útil? Su cuerpo no está roto, simplemente está inundado en el momento equivocado, y esta regla es la primera barrera de contención contra el desgaste invisible de su corazón. La segunda regla maestra es el sorbete de oro, una técnica de hidratación por goteo diseñada para engañar a la sed extrema sin sabotear su presión arterial. Si la garganta le quema a medianoche, queda estrictamente prohibido beber directamente de un vaso, pues esa inundación repentina pudre la raíz de su descanso al disparar el reflejo de micción inmediato. En su lugar, piense en un delicado sistema de riego por goteo. Use un atomizador de agua o una cuchara pequeña para humedecer la boca, manteniendo el líquido unos segundos antes de tragarlo lentamente para calmar el sistema nervioso sin estresar las paredes de su vejiga. No es magia, es bioquímica aplicada para evitar que su centro de mando reciba una señal de pánico innecesaria que lo mantenga en alerta roja hasta el amanecer. Sin embargo, detener el flujo de agua es solo la mitad de la batalla, porque existe un componente crítico que determina si el líquido que usted bebe realmente llega a sus células o si se queda atrapado en sus arterias como un veneno inflamatorio. Aquí es donde entra la tercera regla, el puente salino del atardecer. Un secreto que la medicina tradicional ignora y que involucra un cristal mineral específico capaz de fijar la hidratación donde realmente se necesita. ¿Sabía usted que el agua pura, sin el equilibrio electrolítico correcto, es paradójicamente lo que más lo está deshidratando y envejeciendo por dentro en este preciso instante? En el siguiente bloque, le revelaré cómo un grano de sal puede ser la esponja que proteja su cerebro del próximo pico de presión. No se desespere si los primeros 3 días su cuerpo se siente en un limbo extraño, porque estamos recalibrando un termostato interno que ha estado operando en modo incendio durante años, y ahora busca, por fin, su estabilidad natural. En los primeros 7 días, usted notará que esa pesadez característica en los párpados al despertar comienza a disiparse, y que su mente se siente notablemente más clara, como si alguien hubiera limpiado el parabrisas de su conciencia. Esto ocurre porque su sistema linfático está trabajando sin las inundaciones que antes lo asfixiaban. Para el día 21, sus arterias habrán recuperado una elasticidad que usted ya daba por perdida, y esa urgencia punzante de correr al baño se transformará en un mensaje tranquilo y gestionable de su sistema nervioso. Al alcanzar los 30 días, no solo habrá conquistado un sueño profundo y reparador, sino que habrá blindado su corazón contra esos picos de presión sistólica que antes lo acechaban en la sombra más absoluta. Logra comprender que esto no es una carrera de velocidad, sino un pacto de lealtad inquebrantable con sus propias células que requiere paciencia, fe y una disciplina amorosa. Si una noche falla o cede a la vieja costumbre, no se castigue ni abandone el proceso, simplemente retome el timón al día siguiente, con la certeza de que cada sorbo sincronizado es un escudo de acero para su autonomía. Su cuerpo no está roto, simplemente está aprendiendo un nuevo lenguaje de salud, y este es el momento preciso de hacerse una pregunta fundamental frente al espejo. ¿Está realmente decidido a dejar de ser una víctima de sus hábitos para transformarse en el arquitecto de su propia longevidad? Antes de que cerremos este pacto, necesito que pase por un último punto de control personal, que determinará su éxito absoluto desde esta misma madrugada. Usted ha dejado de ser un pasajero pasivo de su propia fragilidad para retomar, con mano firme, el volante de su cuerpo con una brújula biológica finalmente calibrada. No permita que la inercia de los viejos errores le robe la victoria que ya ha comenzado a gestarse en su mente. Esta misma noche, al dar ese último sorbo consciente, exactamente 2 horas antes de apagar la luz, usted estará sellando un pacto de lealtad inquebrantable con sus arterias y su futuro. Ya no es el miedo a la madrugada lo que dicta sus horas,
sino la lucidez de quien entiende que su organismo no está roto, sino que simplemente esperaba que su dueño aprendiera a hablar su lenguaje de reparación y equilibrio. Comience hoy mismo, cierre las válvulas a las 8 de la noche y sienta, quizás por primera vez en años, la seguridad de que su corazón descansará bajo su propia guardia protectora, permitiéndole despertar con la claridad mental necesaria para abrazar la vida que aún tiene por delante. Si este aviso ha devuelto la tranquilidad a su alma y siente que hoy ha recuperado una pieza vital de su autonomía, le pido que selle este compromiso comportamental comentando aquí abajo la palabra protegido, para que yo sepa que somos miles cuidando el templo que habitamos. No se guarde esta llave de vida solo para usted. Comparta este video ahora mismo con aquel amigo o familiar que todavía mantiene una botella de agua en su mesita de noche, pues un simple cambio de horario puede ser la diferencia entre una emergencia y una vejez plena. Suscríbase a este canal para que juntos sigamos blindando su salud frente a los dogmas que nos mantienen dependientes. Y recuerde siempre que el agua es vida, pero el horario es su verdadera medicina. Nos vemos en el próximo video.